¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Una vez más, con mi Dios. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Tú eres Señor. Él es mi libertador. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores se enmudeció y ya no abrió la boca. En su humillación, de juicio fue privado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Parece que estás pasando un mal momento, amigo. Así es. Estoy pasando un momento aciago. ¿Necesitas ayuda? He reparado unas cuantas ruedas en mi vida. Gracias. Por favor. El pasaje que estabas leyendo ahora mismo, de Isaías. ¿Te estaba reconfortando? Esperaba que así fuera, pero me está costando entenderlo. ¿Está hablando el profeta de sí mismo o de otra persona? Habla de un hombre que padeció
un gran sufrimiento y humillación. Un hombre que nos enseñó que, con la fe, encontraríamos la salvación en Él. ¿Quién es ese hombre? Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, agua en el desierto. Nadie puede impedir que sea bautizado y que lleve la palabra de Jesús por todos los rincones del mundo. ¿Te arrepientes de tus pecados? Me arrepiento. Me arrepiento. He pasado por alto a Dios. He sido orgulloso y un engreído. He sido un embajador de violencia y odio. Eso queda atrás. Lo que importa es quién decides ser ahora. ¿Estás preparado? Dime, ¿ahora crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día? Sí, creo. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo te bautizo. ¡Entonces es verdad! Dios les bendiga, bienvenidos a esta segunda parte del tema que iniciamos este domingo anterior, titulado Enfrentando los impedimentos. Recuerde que tomamos el texto en Hechos capítulo 8, donde está la experiencia de Felipe y el etíope eunuco. Felipe, como veíamos, era un hombre griego conocido como el evangelista y que además sirvió como diácono en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Y en Hechos capítulo 8, del versículo 4 al 25, vemos la tarea evangelizadora que hizo Felipe con el pueblo de Samaria, para luego ser enviado por un ángel, como veíamos, por un camino que iba de Jerusalén a Gaza. Y aprendíamos que Felipe tenía un corazón dócil, un corazón manejable, un corazón que se dejaba dirigir, un corazón que era obediente, ¿sí? Eso lo caracterizó a él, la obediencia a la palabra de Dios. Eso lo veíamos allí en el capítulo 8 de Hechos, versículo 26. Pero en el versículo 27 y 28 también aprendíamos de que Felipe se levantó y fue, ¿sí? Es lo que nos enseña. Después de que el ángel le habla, él se levanta y va al lugar donde le envía. Y aprendíamos también que Felipe tenía un corazón dispuesto. Y es necesario tener claras y que además es necesario tener claras las prioridades para servir a nuestro Señor, ¿sí? Felipe las tenía muy claras. Hoy quiero compartir con ustedes de esa experiencia de Felipe algunas virtudes para ver una verdad que puede transformar la vida de una persona y que también son cosas virtudes que debemos practicar cada uno de nosotros. Y quiero que leamos el capítulo 8 de Hechos, el versículo 29 y 30 para ver ¿Qué otra virtud aprendemos de Felipe hoy? Versículos 29 y versículo 30. Y dice el texto: Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe tenía un corazón diligente, era un hombre muy diligente. Y esa es una virtud fundamental que debe tener todo cristiano, todo hijo e hija de Dios en su vida. Hay un proverbio, el proverbio 12:27, que dice que el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia.
Este texto se refiere a los polos opuestos que hay entre un perezoso y un diligente, ¿sí? El perezoso definitivamente no obedece, no actúa, pero el diligente es el que inmediatamente está acudiendo, haciendo lo que se le ha ordenado. La diligencia es el cuidado en la ejecución de una cosa y es hacerlo con prontitud, ¿sí? Es hacerlo a tiempo, con agilidad, con prisa. Esa es la persona que es diligente. En esos tiempos las personas quieren esforzarse lo mínimo para recibir lo máximo, ¿sí? Hoy en día las personas quieren lo más fácil y esto nos lo enseña la palabra, ¿sí? Si queremos ver frutos, si queremos ver resultados, es importante ser diligentes. Así que la diligencia tiene que ver con esa responsabilidad y la confianza. En el capítulo 12, versículo 11 de la carta a los Romanos, Pablo escribe: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El texto dice que Felipe, el texto que leíamos, versículos que leíamos ahora, dice que Felipe acudió, ¿sí? Es lo que podíamos ver allí, acudiendo Felipe. Él acudió. Él no dijo mañana, él no dijo más tarde, más ratico, sino que inmediatamente acudió. Eso es ser diligente. El diligente desecha la mediocridad. El diligente deja de estar cómodo, ¿sí? No está pendiente de la comodidad. No se queda con los brazos cruzados, sino que es una persona que entra en acción. En otras palabras, aprovecha bien el tiempo. Y es la invitación a cada uno de nosotros, que aprovechemos bien el tiempo, que seamos diligentes en lo que tenemos que hacer, en nuestros compromisos, en nuestra responsabilidad con la palabra del Señor y con la obra del Señor. Imagínese a Felipe siendo diligente en muchos aspectos. Tal vez el texto no lo mencione, pero Felipe, yo me imagino, ¿sí? Puedo ir más allá del texto, que era un hombre diligente en la oración, era un hombre que oraba, era un hombre que clamaba, era un hombre que estudiaba la palabra, lo que tenían de palabra hasta ese momento. Era un hombre que estaba allí pegado de las escrituras, ¿sí? Era un hombre que estaba pendiente de lo que Dios quería enseñarle, ¿sí? Era un hombre que estaba dispuesto al servicio como diácono en la iglesia de Jerusalén. O sea que era un hombre muy activo, era un hombre que estaba siempre fervoroso, era un hombre que siempre estaba con ese espíritu apasionado por hacer las cosas para el Señor. Él era evangelista, no olvide ello, porque era un hombre que compartía la palabra, era evangelista, compartía una verdad que transformaba, y en este caso le compartió una verdad, la verdad del Evangelio de Jesucristo a este etíope eunuco para que su vida fuera transformada y fuera cambiada. Fue diligente en este aspecto, en este punto. El diligente mantiene su mente siempre ocupada en lo espiritual. El diligente mantiene su mente ocupada en el reino de Dios. Así que el deseo del Señor, del Espíritu Santo, es que usted y yo estemos ocupados en los negocios del Señor. Recuerde que Jesús, siendo un adolescente y se perdió de sus padres, y cuando lo encontraron le dijeron que por qué le había hecho esto. La respuesta de Jesús estaba en los negocios de mi Padre, ¿sí? Y es importante entender de que es lo mejor que podemos hacer usted y yo, ¿sí? Acudir siempre como Felipe a lo que el Señor nos manda, siendo diligentes, siendo apasionados, siendo fervorosos, siendo personas comprometidas, siendo personas responsables. Así que es la invitación que el Señor nos hace a través de la experiencia de Felipe, ¿sí? Esta virtud que él mostró en este momento. Hay una cuarta virtud que mostró Felipe, y fue un corazón de embajador. Allí de los versículos 30 al 38 lo podemos aprender. Y dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? Tenía un corazón embajador. Felipe, dice el texto, que se acercó al etíope, sin condenarlo, sin juzgarlo por su ignorancia en cuanto a las escrituras. Simplemente lo aceptó sin preguntas de raza, de nacionalidad, de nada de ello. Así que como cristianos somos embajadores, representantes de Cristo en esa tierra, que al igual que un embajador terrenal, representa y comunica los deseos y la voluntad de un presidente, ¿sí? De un gobernante de una nación. Así debemos cada uno de nosotros representar y comunicar la voluntad de Cristo a las demás personas. Segunda a los Corintios 5:20, dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo somos embajadores, representantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Felipe usó la diplomacia para hablar al etíope eunuco diciéndole: ¿entiendes lo que lees? ¿Sí? Rompió el hielo y entabló una conversación que lo llevó a exponer la verdad de Cristo. Así que un embajador sabe a quién está representando. Y usted y yo debemos conocer bien a quién estamos representando. ¿Sí? Cada día tener una gran relación con nuestro Señor Jesucristo para poder ver su manifestación y su gloria, de que podamos representarlo de una manera digna, una manera correcta. Felipe pasaba tiempo con Jesús. Felipe pasaba ese tiempo con el Señor. ¿Cómo? Como decía ahora, en oración y en la palabra. Así, por ello tenía todo el potencial de ser un representante digno de Cristo. Si usted y yo pasamos tiempo con el Señor, tiempo con su palabra, con la oración, estoy convencido, tengo la seguridad, la certeza de que seremos dignos representantes del reino de Dios, como lo fue Felipe. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 18, en la oración que hizo Jesús por sus discípulos, Él dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús oró por cada uno de los que creemos en el Evangelio, para que fuéramos representantes de Él en esa tierra. Él oró por ti y Él oró por mí. ¿Sí? No solamente oró por sus discípulos, sino por todo aquel que iba a creer. El etíope, dice el texto, que leía las escrituras, pero no entendía lo que estaba leyendo. Y lo que le dice: ¿de quién dice esto? ¿Del profeta o de alguien más? Yo creo que muchas de las personas que usted y yo conocemos tienen una Biblia en su casa, ¿sí? La mayoría de personas. Y de vez en cuando, por no decir que nunca, la hojean, la leen, ¿sí? Pero no la entienden. Y es allí donde usted y yo podemos intervenir, ¿sí? Para ayudarles a dar claridad y mostrarles la verdad y guiarles a la luz, guiarles hacia el Señor Jesucristo para que lo reconozcan como el Salvador y puedan creer. Felipe, como veíamos en el texto, él no fue de turismo, ¿sí? Fue como embajador, ¿sí? Y usted y yo representamos a Cristo, no solo evangelizando, también lo representamos con nuestro testimonio, con nuestro carácter, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, ¿sí? Con nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Es así como usted y yo podemos ser embajadores de nuestro Señor Jesucristo.
Y estoy seguro que Felipe hizo un gran discipulado con este hombre, ¿sí? Y lo selló con algo importante, y fue con el bautismo, porque el etíope estaba tan emocionado con lo que Felipe le compartió, que le dijo: ¿y qué puede impedirme ser bautizado? Felipe le dice: si crees, nada te lo impide. Y Dios colocó todo, como lo aprendíamos anteriormente. Dios dispuso todo para que este hombre fuera salvo. Aún el lugar, en un medio desértico, en un lugar donde solamente había arena, pudieron encontrar un lugar para ser bautizado. Tal vez un oasis, no sé qué encontró, pero Dios dispuso todo para que este hombre recibiera todo lo necesario para su salvación. Aunque sabemos que el bautismo no salva, pero fue la manera de hacer una confesión de que Jesucristo era su Señor y era su Salvador, ¿sí? Así que es importante ver cómo Dios nos guía y pone todas las herramientas, todo lo necesario para que las personas puedan acercarse al Señor. Tenemos que saber llegar a la gente. Es importante saber llegar a la gente, y así estén dispuestos ellos a escuchar y dar ese paso de fe como el etíope. Necesitamos personas dispuestas para compartir el evangelio, para que esas personas también se dispongan a escuchar la palabra de salvación, ¿sí? Así que es clave y es muy importante. En el versículo 39 y 40 aprendemos otra virtud de Felipe. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe tenía un corazón dedicado. Era una persona que estaba enfocada y no perdía la oportunidad para dar a conocer esa verdad que transforma. El Espíritu del Señor, dice el texto, que lo arrebató a Felipe. Y él solamente obedeció y siguió su camino dedicado a la tarea de anunciar el evangelio, ¿sí? Entonces la vida, yo veo que la vida en este 2020 ha sido todo un desafío para todos nosotros como cristianos. Ha sido todo un reto, porque la pandemia nos ha llevado a dejar de congregarnos, por ejemplo. Ha llevado a que cambiemos muchas cosas, pero es aquí donde se prueba nuestro corazón. Aquí es donde se prueba nuestra dedicación al Señor. Aquí es donde se prueba nuestra santidad, ¿sí? Aquí es donde se prueba si verdaderamente anhelamos ser dedicados cada día a Cristo, a su obra, a la fe, a la palabra, ¿sí? Y esperamos con ansias para este próximo mes volver a congregarnos. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, ¿sí? Hay un texto en 2 de Crónicas 16:9 que dice, en la Nueva Versión Internacional, si quiere verla, dice que el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. La pregunta es: ¿cómo está nuestra fidelidad? ¿Cómo está nuestra disposición? ¿Cómo está nuestra dedicación al Señor? Porque cuando usted y yo estamos dedicados al Señor, Él está allí para ayudarnos. Él está allí para guiarnos. Él está allí para sostenernos. Él está allí para proveernos. Él está allí para cuidar de nosotros. Así que es importante tener una vida dedicada al Señor, ¿sí? Ahora, ¿cómo es una persona que tiene una vida dedicada? Es aquella que hace su trabajo, que hace su actividad con esmero, con entrega, ¿sí? Con mucho esfuerzo, con mucho anhelo en su corazón. Para Felipe, en aquella época no era tan fácil como lo es para nosotros hoy en día, ¿sí? Felipe no tenía las facilidades, ¿sí? Estaba en un desierto, no tenía transporte, no tenía comunicación, ¿sí? Entonces para él era más complicado. Para nosotros hoy todo es más fácil para poder transmitir esa verdad que puede transformar. Así que la persona dedicada se destaca por ese compromiso.
un compromiso con el Evangelio, un compromiso con Jesucristo, un compromiso con la iglesia local, ¿sí? Un compromiso con nuestra iglesia, con nuestra congregación. Así que, ¿cómo está nuestra dedicación? ¿Cómo está nuestra entrega al Señor? Si estamos dedicados al Señor, Él quiere que vivamos con esa consagración, con esa santificación solamente para Él. De saber que usted y yo fuimos separados, apartados de un mundo lleno de pecado para vivir para Él solamente, para tener una vida dedicada solamente a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos una vida dedicada al Señor, las cosas nos funcionan mejor. Existirá paz en nuestro corazón, vamos a tener una familia en armonía, vamos a ver la bendición de Dios. ¿Sí? En medio de tantas cosas podremos contemplar la bendición de Dios, el favor de Dios, los beneficios de nuestro Señor. Porque como decía el texto, Él está listo para ayudar a quienes son fieles. Y el propósito es que usted y yo seamos fieles en todo tiempo y en todo momento, sin importar las circunstancias. Felipe era un hombre de Dios, con muchas características o virtudes que lo llevaron a enfrentar impedimentos para hacer la tarea. Y a la vez su convicción llevó a que este hombre, el etíope eunuco, venciera todo impedimento que le impidiera creer y ser bautizado. ¿Sí? Dios dispuso todo. Entonces yo me imagino a este hombre, a este etíope, proclamando el Evangelio en su nación cuando regresa, compartiendo a Jesucristo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué nos impide ser dóciles? ¿Qué nos impide estar dispuestos? ¿Qué nos impide ser embajadores? ¿Qué nos impide ser diligentes? ¿O qué nos impide ser dedicados? Son 5 virtudes que usted y yo debemos tener en cuenta para servir a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor estas virtudes, que nada impida lo que usted y yo podemos hacer para la gloria del Señor. Padre, agradecemos en este tiempo, en esta noche, por la bendición que nos das de compartir tu palabra, de saber de que la vida de Felipe, Señor, y la experiencia que tuvo con el etíope, Padre, le llevó a vencer cantidad de impedimentos que podrían haber frustrado el propósito de Dios de salvación para un hombre de Etiopía. Gracias te doy porque Felipe era un hombre dócil, Señor. Gracias te doy porque Felipe era un hombre que estaba dispuesto, era embajador, era un hombre dedicado, era un hombre, Señor, diligente. Y son virtudes que tú quieres para cada uno de nosotros. Oro, Señor, para que haya una iglesia, Señor, con estas virtudes y muchas más que se podrían resaltar, Señor. Que podamos ser una iglesia, Señor, con el deseo de obedecer, con un corazón manejable, con un corazón que se deja guiar por tu palabra, por tu espíritu, como lo hizo Felipe, Señor. Que seamos una iglesia, que seamos hombres y mujeres dispuestos para servir, Dios, dispuestos en todo tiempo, bendito Rey, para hacer la obra, Señor. Pero que también podamos ser dignos representantes del reino de Jesucristo, del reino de Dios. Bendito Rey, que seamos personas que actúan, Dios, que entran en acción, que no dejamos las cosas para luego, que no posponemos el compromiso que tenemos, la responsabilidad que tenemos como iglesia, como cristianos, como personas que tenemos salvación, Dios. Pero también, bendito Rey, que podamos seguir dedicados a la obra, seguir dedicados al ministerio, seguir dedicados, bendito Rey, a la oración, a la palabra, seguir dedicados, Señor, a las bendiciones que tú nos has dado, Señor, que podamos corresponder con nuestro servicio, con nuestra gratitud. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y declaramos tu bendición en este tiempo para la iglesia. Oro por el tiempo que viene, bendito Rey, porque viene el tiempo de volver a congregarnos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo declaro esa bendición para la iglesia. Declaro hombres y mujeres que están anhelando volver a la casa de oración. Hombres y mujeres que anhelan, bendito Rey, volver para orar, para buscar de tu palabra, para cantar alabanzas y adoración, bendito Rey, para llevar personas que conozcan el Evangelio, bendito Rey. Declaro personas con el anhelo en su corazón, con fervor de espíritu, de volver a congregarse. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús.
Bueno, iglesia, muchas gracias por la bendición de hoy. Espero que sigamos conectados y no olvide estar pendiente en todo tiempo. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.